Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más aquí al Monkey Grow. Este es el podcast de Relatos Retorcidos y yo soy tu amigo Daniel Monkey García. Estoy pues muy contento de estar una vez más aquí, amigos míos. Y pues bienvenidos a esta sección que les gusta mucho, a este podcast pues que se está escuchando en varios lados y que la verdad estoy contento porque... Pues contento y agradecido, ¿no? Por la gente que nos escucha de todos lados y de todos países, amigos míos. Y pues bueno, antes de comenzar este episodio quiero invitarlos a que se sigan uniendo aquí a Spotify, que es la plataforma principal donde estamos más activos, donde más gente nos escucha. Pero también estamos en Apple Podcast, también estamos en Amazon Music y estamos en YouTube. Entonces, por favor, si nos puedes ayudar y sintonizar en estas plataformas sería de mucha ayuda, y que nos puedas ayudar suscribiéndote, dando like, comentando, compartiendo y en Spotify calificando con 5 estrellas el episodio y el podcast, porque esto nos ayuda muchísimo. Cada comentario, cada like que tú nos das, de verdad créeme que nos ayudan muchísimo y estoy muy agradecido también por todos ustedes, ¿no? Por favor, activen la campanita para que sepan cuando hay un nuevo episodio, y ahí les vamos a dejar también en la descripción pues todas nuestras redes sociales, ¿no? Entonces espero que les siga agradando este contenido y bueno, pues prepárense porque hoy viene un episodio muy padre. Antes de comenzar quiero aclarar algo, es un episodio muy complejo. El día de hoy pues vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, pues de los enigmas perdidos de las civilizaciones de Mesoamérica, las que hoy nos constituyen en la mayoría como mexicanos, ¿no? Pero quiero que sepan, amigos míos, que la verdad el hacer este tipo de episodios es complicado porque solamente le voy a dar una embarradita pues muy leve, lo que es, por decirlo así, bastante leve, porque pues en realidad esto es o sea, hablar de Mesoamérica, hablar de civilizaciones es algo que no te puede dar un episodio, te puedes dar 100 quizá, porque puedes hablar de miles de cosas. Entonces quiero que sepas que este episodio nada más es una empapadita de muchos de los temas que podemos hablar. Entonces espero que te agrade, ¿no? Y pues bueno, prepárate, ajusta tus audífonos si estás manejando, sea lo que sea que estés haciendo, prepárate porque ya vamos a entrar en un episodio muy increíble, muy impresionante, y vamos a entrar al origen mismo, amigos míos, de un continente, pero también un continente que era muy ávido de lo espiritual. Entonces vamos a comenzar. Espero que disfruten este episodio. Vamos allá. Relatos Retorcidos Podcast. Bien, amigos, pues quiero que sepas que antes de que el tiempo tuviera un nombre y antes de que Europa supiera que este continente ya existía, aquí en estas tierras, amigos míos, se levantaron civilizaciones capaces de tocar el cielo. Quiero que sepas que no eran reinos aislados ni tampoco eran tribus perdidas de la selva. Eran arquitectos del cosmos, astrónomos que no tenían telescopios, eran guerreros que entendían la muerte como un puente y la vida como una ofrenda. En Mesoamérica, el universo no era un espacio vacío, era un tejido vivo, un equilibrio que debía sostenerse con líquido hemático, con maíz, con cantera y con piedra. Y aquí nacieron ciudades mucho más grandes que muchas capitales europeas de su época. Aquí se midió el movimiento de las estrellas con una precisión quirúrgica, y aquí se dejaron códices, calendarios, pirámides y profecías que aún desafían a la ciencia moderna. De los olmecas a los mexicas, pasando por teotihuacanos, mayas, toltecas, zapotecos y mixtecos, amigos míos. Y estas culturas no solo habitaron la tierra, sino que la ritualizaron. Cada montaña era un templo, cada cenote un portal, cada amanecer un pacto con el sol. Durante siglos florecieron, conquistaron, comerciaron, adoraron, observaron y luego muchas desaparecieron, dejando ciudades totalmente mudas y secretos enterrados bajo la selva y las piedras. Pero su espíritu, amigo mío, sigue vivo.
en las palabras que aún se pronuncian en náhuatl, maya o zapoteco, aunque cada día son menos las personas que hablan este tipo de dialectos. Pero en las fiestas, en los altares, en el maíz que todavía alimenta cuerpos y símbolos, en la sangre que aún corre por estas tierras y en las preguntas que todavía no hemos podido responder. Hoy vamos a entrar a sus templos, a encender sus ofrendas, a escuchar a sus dioses y a sus muertos. Y vamos a preguntarnos, junto a ellos, qué sabían que aún no comprendemos y qué esperaban que descubramos hasta el día de hoy. Prepárate, amigos míos, porque vamos a entrar a este episodio que sé que te va a gustar muchísimo, y aunque nada más es un pequeño, una empapadita de todo lo que es esta vasta historia de las civilizaciones mesoamericanas, pues creo que te va a gustar lo que vamos a hablar. Este episodio es los enigmas perdidos de las civilizaciones de Mesoamérica y creo que lo vas a disfrutar mucho. Entonces, pues vamos a comenzar con el bloque número 1, amigos míos, que es el contexto histórico general de Mesoamérica. Contexto histórico general de Mesoamérica. Claro que para entrar de lleno debemos de saber que hay un misterio antes de todas las civilizaciones, y hay que saber que cuando hablamos de estas cosas tenemos que saber que hay un factor común: Mesoamérica. Pero ¿qué hablamos cuando pronunciamos la palabra Mesoamérica? Pues mira, Mesoamérica es un concepto cultural y geográfico. No es un país ni un imperio, sino es una vasta red de pueblos que desde el centro de México hasta el sur de lo que hoy en día llamamos Guatemala, Belice, Honduras e incluso El Salvador compartieron a lo largo de milenios prácticas, dioses, técnicas agrícolas y sobre todo una forma común de entender la relación entre lo que es el cielo y la tierra. Si pudiéramos trazar, amigos míos, un tiempo, o pudiéramos trazar el tiempo en 3 grandes líneas o 3 partes de lo que es Mesoamérica, podría quedar así. Primero hablaríamos de lo que es el preclásico. Esto fue aproximadamente desde el año de 1500 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Este es el escenario de las primeras ciudades y del nacimiento de centros como lo que es San Lorenzo y La Venta, asociados a la cultura olmeca. Después entraríamos a la temporada o a la época del clásico, que sería aproximadamente del año 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Esta es la época de mayor floración urbana. Aquí brillan, entre otros, Teotihuacán, en el Valle de México, y las grandes urbes mayas como ya la muy conocida Tikal, Palenque y Copán. Y por último sería el posclásico, aproximadamente 900 años después de Cristo, hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI, por ahí de los años de 1500 y tantos. Esta es una época que está marcada por los itinerarios militares, la reorganización política y el ascenso de entidades como los toltecas, y ya en final de esta historia los mexicas, que fundaron Tenochtitlán en el año de 1325 después de Cristo. Todo esto terminaría con la ya inminente colonización que todos sabemos que sucedió. Y bien, continuando con esta historia, ya sabes un poquito de las 3 épocas que remarcan lo que es Mesoamérica: el preclásico, el clásico y el posclásico. Pero estas divisiones son convencionalmente académicas, vamos a decirlo así, y son útiles para ordenar a miles de años de procesos sociales. No son fronteras tajantes nada más, hay solapamientos, hay continuidades y también hay que hablar de la retroalimentación. Todo esto nos ayuda a entender que la historia mesoamericana es muy vasta y larga, y que muchas de sus transformaciones ocurrieron por acumulación muy lenta y a veces también por colapsos bastante rápidos. El tiempo en Mesoamérica fue muy constantemente cambiante, ¿no? Y vamos a hablar de un punto esencial antes de pasar a las
de las culturas o de las civilizaciones que te quiero contar en este episodio, ¿no? Vamos a decir esto, mira, el hablar de Mesoamérica es hablar de sistemas agrarios. Esto es muy importante, porque los sistemas agrarios sustentaron densidades de población altas. Estamos hablando del cultivo de maíz, que fue domesticado hace miles de años a partir del Teocintle. Transformó economías y permitió excedentes que hicieron posibles jerarquías. También hubo una especialización artesanal y monumentalidad arquitectónica. Algo de lo que hablamos, las pirámides y todo este tipo de cosas son maravillosas. Hasta el día de hoy no logramos comprender y seguimos a veces atribuyéndoselo a los mismísimos ovnis, ¿no? Pero mira, hay una técnica agrícola que se le conoce como la milpa. Tengo yo la fortuna de decir que donde yo vivo, donde está mi hogar, afuera hay todavía milpas. ¿Y sabemos lo que es esto? Pues mira, la técnica agrícola de la milpa es el manejo de aguas en valles y terrazas, ¿no? Y también pues hablamos del comercio de excedentes, que todo esto pues englobó la columna vertebral de sociedades complejas que hasta hoy en día siguen siendo impresionante cómo fue su estructura de estas civilizaciones, ¿no? Pero cuando hablamos de complejidad nos referimos a cosas concretas. Ciudades con planificaciones urbanas, sistemas calendáricos y astronómicos complejos. Y estamos hablando de hace tantos años, antes del siglo XVI, mucho antes. También estamos hablando pues de lo que te decía, de esculturas y monumentos de gran tamaño, y en algunos casos, amigos míos, en sistemas de escritura. E incluso pues también de numeración. Por ejemplo, vamos a hablar de los hallazgos más tempranos que se interpretan como la escritura en la región que está en el llamado bosque Cascajal. Este está vinculado a la cultura olmeca y fecha alrededor de el año 900 al 800 antes de Cristo. Bastantísimo tiempo, y sugiere la existencia de una notación simbólica mucho antes de lo que se suponía que ya había existido. Esta pieza pues es polémica y también de otro modo es fascinante, porque es el ejemplo de cómo las piezas aisladas pueden cambiar las interpretaciones enteras. Y otro rasgo muy definitivo de estas civilizaciones antiguas de Mesoamérica pues obviamente son las cosmovisiones, porque en la mayoría de estas sociedades el tiempo era una realidad viva. Y con los ciclos que gobernaban la agricultura, la guerra y una legitimidad política, los sacrificios, los calendarios e incluso los ritos, amigos míos, estaban entrelazados con la política. ¿No te parece como que hoy en día también? Pero bueno, el control del tiempo y su interpretación otorgaba una autoridad. No era una ciencia separada de la política, era como tal política. Y ahora, pues sobre fuentes de evidencia, la arqueología moderna combina muchas herramientas. Y chécate este dato, es muy importante porque se usa la datación por radiocarbono para fechar restos orgánicos. Hay una parte que se le llama como la dendrocronología en ambientes donde la madera conserva anillos útiles. También existe la palinología, que es el estudio del polen para identificar los cultivos y cambios ambientales, y además de técnicas geofísicas, como lo que es la resistividad eléctrica. Todo esto permite el día de hoy ver ciudades y estructuras ocultas bajo selvas y suelos sin poder excavar. Esto se le conoce como el lidar, porque gracias al lidar, por ejemplo, se ha detectado redes de caminos, terrazas y estructuras en áreas mayas que antes se ignoraban, y esto ha modificado estimaciones de densidad poblacional en regiones como Petén. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la escala. En su apogeo, algunas de las ciudades mesoamericanas tuvieron poblaciones sorprendentemente altas. Y escucha este dato, Teotihuacán, en su cenit, entre los siglos 3 y 8 después de Cristo, pudo albergar entre, escucha bien, 100,000 y 200,000 habitantes. Dirás que hoy en día somos millones, pero para esos tiempos era una locura, porque para esos tiempos este número de población convierte a ser Teotihuacán una de las grandes metrópolis del mundo antiguo, comparable en escala a muchas ciudades contemporáneas de Eurasia.
y en contraste, las ciudades mayas clásicas funcionaban como centros de metrópolis, con jerarquías dinásticas y territorios esparsos que en conjunto sustentaban redes urbanas extensas. Mira, uno de los nombres que conviene traer a este episodio es cuando toquemos datos concretos. Por ejemplo, el estudio de los olmecas fueron figuras claves Matthew W. Strigling, quien condujo excavaciones emblemáticas en el siglo XX y ayudó a resaltar la importancia de la venta y San Lorenzo. En investigaciones sobre Teotihuacán y la arqueología del Valle Central, equipos de la INAH y de universidades mexicanas y extranjeras han publicado hallazgos desde el siglo XX hasta hoy en día. En la arqueología mexicana moderna, el trabajo de Eduardo Matos Moctezuma desde fines del siglo XX fue determinante para comprender el Templo Mayor y el urbanismo de Tenochtitlán. Y en la historia colonial, crónicas y textos de Bernal Díaz del Castillo, de Sahagún y del polémico obispo Diego de Landa son testimonios que, si bien parcializados, son indispensables para reconstruir el choque entre mundos en el siglo XVI. Ahora, ¿por qué hablamos de enigmas? Porque la evidencia de que nos queda es desigual. Hay ciudades con registros arquitectónicos majestuosos, pero sin textos que las narren o que cuenten acerca de ello. También hay códices que fueron descubiertos y destruidos deliberadamente, como la quema de objetos y libros documentada por Diego de Landa en Yucatán en el año de 1562. Y esto supuso una pérdida enorme para la memoria maya y lamentable, ¿no crees? Porque había prácticas ceremoniales que dejaron huellas duras en la arqueología, como lo son los cenotes con ofrendas o montículos funerarios, pero cuyos significados precisos se deben inferir con cautela. Esta fragilidad del testimonio de Diego de Landa conduce a varios vacíos que alimentaron teorías. Algunas rigurosas, algunas otras pues no tan rigurosas, y eso por supuesto es el caldo de cultivo perfecto para hablar de este episodio. En términos metodológicos, amigos míos, cuando un arqueólogo afirma que una ciudad fue abandonada en el siglo IX, lo hace combinando dataciones radiocarbónicas de materiales quemados, análisis estratigráficos de capas de ocupación, dataciones de cerámica por tipologías y, en alguno de los casos, datos paleoclimáticos que muestran sequías o cambios ambientales. Por ejemplo, te voy a hablar de la hipótesis del colapso maya, del clásico que es de la época clásico, que se apoya en estudios de sedimentos y polen que muestran periodos de aridez prolongada, y esto sumado a evidencias de conflictos y de crecimiento demográfico en las capas superiores de asentamientos. Esta convergencia pues tiene muchas líneas de evidencia. Es lo que hoy confirma que los procesos fueron complejos y no reducibles a una sola causa. Entonces, pues un punto que siempre conviene subrayar es el misterio, entre comillas, que no es sinónimo de un milagro, vamos a decirlo así. Porque la palabra misterio, en este contexto, significa que aún tenemos preguntas sin respuesta definitiva. Muchas de esas preguntas tienen hipótesis, claro que sí, y se puede ser más o menos probables estas hipótesis sin ser 100% comprobables. Otras sencillamente se esperan más datos todavía por descubrir. Parte de nuestro deber como narradores de este tipo de historias pues es distinguir entre lo que es la probabilidad científica y la atracción de lo que es sensacionalismo o algo que es inventado. Aquí no vamos a hablar de otras cosas como de milagros o de situaciones. No vamos a hablar de cómo se construyeron mundos que hoy no parecen como que tan sofisticados. Vamos a hablar acerca de lo que es la realidad hasta lo que hoy tenemos de datos o lo que te pude yo investigar. Entonces vamos a hablar brevemente del proceso de colapso y transformación, porque este es uno de los puntos y de los ejes que pues van a abrir las vértebras de este episodio. En distintos momentos y regiones de Mesoamérica se observan retrocesos urbanos, como ciudades que pierden población, aristocracia que colapsan y centros ceremoniales que son abandonados o reconfigurados. Las causas de estas cosas, pues como ya se ha hablado ahorita, son múltiples. Puede ser por la degradación ecológica,
por prácticas agrícolas que fueron insostenibles, por sequías prolongadas, por cambios en rutas comerciales, tensiones internas e incluso las guerras. La lección es que la resiliencia de un sistema social no depende solamente de su tecnología o de su arquitectura monumental, depende de su capacidad para adaptarse a cambios ambientales y sociales. Y una de las cosas que se tienen que decir en este punto es que realmente, a pesar de que tenían mucha innovación y tecnología para sus años, estas civilizaciones antiguas mesoamericanas, no quiere decir que no estaban para todo preparado. Realmente pudo ser que las guerras, pudo ser que la tecnología, la falta de tecnología de aquellos años, los problemas sociales, o incluso pues de como hablábamos de las rutas comerciales, de la degradación de estos lugares ecológicos, hicieron que poco a poco se fueran dispersando estas civilizaciones, ¿no? Pero finalmente vamos a hablar pues de un contraste que pues me interesa hablar antes de abrir estas vértebras de las civilizaciones que te voy a contar hoy. Mira, por un lado, pues hay culturas que dejaron nombres y genealogías. Por ejemplo, las dinastías mayas o las listas genealógicas de los zapotecas. Esto está documentado y hay como unas ciertas escrituras que hablaban pues de las dinastías de los mayas y también del árbol, vamos a decirlo así, genealógico de las personas más importantes en la cultura zapoteca. Pero por otro lado hay lugares como lo es Teotihuacán, que parece haber preferido nada más los monumentos y todo lo demás lo dejaron en un simple, vamos a decirlo así, anonimato. Esta diferencia pues va a explicar la parte del ejercicio interpretativo del arqueólogo. Leer la ciudad sin nombre es más difícil que leer la lápida de un gobernante. Esta tensión entre lo no nombrado y lo anónimo será una clave para comprender por qué algunos sitios no hablan más claro que otros. Es por eso que la cultura maya o la civilización maya fue y es todavía mucho más entendible, más analizada, más estudiada y mucho más interesante que la civilización teotihuacana, porque en realidad la civilización maya está súper datada, está súper escrita, está súper bien redactado de todo lo que pasó a través de los escritos de ellos, pero sin embargo la civilización teotihuacana prefirió por una extraña razón dejar todo muy anónimamente. Ya con esto pues tenemos una visión clara y un poco pues muy resumida de lo que es Mesoamérica. Pero antes de salir de este bloque quiero contarte una frase para que tú pienses. Las ruinas no solamente son una piedra, amigos míos, no son solamente derrumbes, son historias que han quedado ahí, son piedras, son archivos que quedan ahí abiertos. Nuestro trabajo y en especial de las personas que son pues especialistas, vaya, en estas ramificaciones como los arqueólogos. Ellos, su tarea más grande es saber qué misterios hay ahí. Pero nosotros también nuestra tarea es investigar qué más podemos encontrar. Sin duda estas civilizaciones son súper interesantes y vale la pena hablar de ellas en cada momento que tengamos la oportunidad en este podcast. Entonces, si a ustedes les agrada, lo vamos a seguir hablando. Pero con esto vamos a pasar al bloque 2, que es hablar de los olmecas, los primeros en estas civilizaciones y el enigma de este origen. Olmecas, los primeros y el enigma del origen. Y como te iba a decir, antes de comenzar con todas estas civilizaciones, por favor quiero que sepas que esto es un resumen, pero resumen. No podemos hablar muchísimo acerca de todo lo que son los olmecas, simplemente es un resumen breve porque vamos a hablar de las civilizaciones más importantes. Entonces no te puedo dar un contexto súper extenso porque no acabaría, ya haría 20 partes de este episodio. Entonces si tú quieres que hablemos de una civilización de estas que te voy a contar, o incluso todas, pero con un episodio especial, lo vamos a hacer y ya podemos hablar un poquito más al fondo, ¿no? Pero por ahora comenzamos con los olmecas. Y dicen que todo mito pues tiene un punto de partida. Y aquí en Mesoamérica este punto está cubierto de una humedad interesante, de piedra y también de silencio. En medio de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, entre la selva densa
y los pantanos de lo que es el Golfo de México, nació hace más de 3000 años una civilización que aún hoy parece salida de un sueño mineral, los famosísimos olmecas. Los arqueólogos la ubican entre el 1500 y el 400 a.C., dentro del periodo conocido como preclásico. Sus principales centros fueron San Lorenzo Tenochtitlán, La Venta y Tres Zapotes, estos ubicados en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Desde ahí floreció una cultura que algunos llaman, y que yo concuerdo, la civilización madre de Mesoamérica. Y aunque hoy los especialistas prefieren que tenga un término más justo, la cultura fundacional. Para mí la cultura olmeca es la cultura madre de todas. Pero no sé tú qué digas, coméntame, también es muy válido, porque de esta civilización sugieren que hay símbolos, formas y conocimientos que las civilizaciones posteriores a esta heredarían y transformarían a su propia cultura. Los olmecas fueron los primeros en erigir plataformas ceremoniales y centros urbanos ya planificados. Desarrollaron una compleja iconografía religiosa, una estructura jerárquica consolidada y un arte monumental que marcó la pauta de las culturas mesoamericanas. Lo fascinante es que todo esto ocurrió en un tiempo donde supuestamente las sociedades del continente apenas estaban organizándose en la agricultura. Y los vestigios más importantes de los olmecas, todos los conocemos, son las cabezas colosales olmecas. Son bien curiosas, mira, creo que todos lo conocemos, pero si no, aquí está la imagen. Son gigantes de piedra basáltica, que pesan entre 6 a 40 toneladas. Y están esculpidos con un rostro bastante impresionante. Son rostros humanos y tocados ceremoniales. Las más conocidas fueron halladas en San Lorenzo y La Venta, y cada uno parece retratar a un personaje distinto. Todas no son idénticas, y quizá esto pueden ser gobernantes o jugadores de pelota. Pero lo que más sorprende no es su detalle, créeme, sino la hazaña que implicó moverlas. Los basaltos provienen de la Sierra de los Tuxtlas, escucha bien, a más de 100 kilómetros de distancia. Y en una época donde no existía la rueda, ni los animales de carga, explícame cómo lo hicieron. No lo sabemos. Los arqueólogos, eso sí, calculan que para transportar una sola de estas cabezas se necesitaban, escucha bien lo que te voy a decir, entre 1200 a 1500 personas. Es una locura, ¿verdad? Rodillos de madera, sogas de fibra vegetal y balsas navegando por los ríos. ¿Cómo una balsa podría soportar esto? ¡Wow! La pregunta que sobrevive no solo es técnica, sino también política. ¿Qué clase de autoridad podía movilizar semejante cantidad de gente para erguir monumentos dedicados a unos pocos? La respuesta parece, de cierto modo, un poco clara. Los olmecas tenían un sistema jerárquico y teocrático, en el que los líderes eran vistos como intermediarios entre los hombres y los dioses. Y creo que no solamente los olmecas, sino que siento que esta también es una de las partes que las demás civilizaciones tomaron entre los olmecas, ¿no? Que los cabezales, los líderes de estas civilizaciones eran el contacto directo entre los dioses y entre los demás, las personas civiles, vamos a decirlo así. Y bien, en las esculturas menores que son hechas de jade, como la serpentina o basalto, se repite un símbolo que intriga a historiadores desde hace décadas. El hombre jaguar, una de las cosas más preciosas. Esta es una figura híbrida entre humano y felino. Este motivo sugiere un mundo donde los chamanes podían transformarse en animales durante los rituales, y donde el jaguar, que es el amo de la selva y de la noche, representaba la fuerza espiritual y el poder político también. Sí, algo así como que los chamanes hacían algo conocido como hoy en día es el nahualismo. En este contexto, los gobernantes olmecas no solo mandaban, sino que encarnaban lo divino. Imagínate el respeto que se les tenía a estos gobernantes, era maravilloso. Pero en la arqueología moderna ha revelado detalles asombrosos.
En la venta hay excavaciones regidas por Matthew W. Sterling entre 1940 y 1955 que permitieron descubrir ofrendas rituales enterradas, como mosaicos de jade, figurillas alineadas y altares de basalto. Aquellas ofrendas estaban dispuestas en patrones geométricos, como si formaran un mensaje para los dioses. En las capas más profundas, Stirling encontró fragmentos de cerámica y restos de estructuras que revelan la existencia de una ciudad ceremonial construida en plataformas de tierra, con pirámides bajas y patios rodeados por esculturas. Décadas después, la arqueóloga Anne Stephens, muy conocida por cierto, del Instituto de Investigación Antropológicas de la UNAM, retomó los estudios en San Lorenzo y documentó un complejo sistema de drenaje de piedra y canales, una obra de ingeniería total y sorprendente para su antigüedad. Y también localizó áreas de talleres donde se tallaban jades y esculturas, evidencia de una especialización artesanal. Otro hallazgo que revolucionó la percepción del mundo olmeca ocurrió en el año del 2006, cuando los arqueólogos Carmen Rodríguez y Ponciano Ortiz Ceballos descubrieron el famoso bloque de Cascajal, una losa de serpentina de unos 12 kilómetros que fue encontrada en Veracruz. En ella había grabados 62 signos diferentes, dispuestos en líneas horizontales, que algunos expertos consideraron la forma más antigua de escritura en Mesoamérica. Está fechada alrededor del año 900 al 800 a.C. Y si el bloque de Cascajal realmente representa un sistema de escritura, entonces estaríamos hablando ante la primera evidencia del lenguaje escrito en todo el continente americano. ¡Qué locura!, ¿verdad? Ay, güey, se falta bastante. Sin embargo, la interpretación no está cerrada. Hay quienes dicen y sostienen que los símbolos no son escritura, sino iconografía ritual. Y hay otros que lo comparan con glifos protoceremoniales. Y bien, pues ahora la religión olmeca estaba centrada en dioses vinculados a la agricultura, el agua y la fertilidad. En la venta se han encontrado altares que muestran figuras emergiendo de cuevas o montañas, símbolos de nacimiento y la conexión entre el inframundo y la superficie. Para ellos, las montañas y los ríos no eran simples paisajes, eran cuerpos sagrados de portales de comunicación con otras dimensiones. Ahora bien, donde hay un vacío arqueológico, también aparecen las teorías alternativas. Desde mediados del siglo XX surgieron algunas hipótesis que proponían un contacto transoceánico entre los olmecas y pueblos africanos. Esta es una parte que a mí me parece que sí fue real. Esto estoy hablando de mí, puede que sí haya sido real, porque se dice pues que tuvieron un contacto transoceánico los olmecas con los pueblos africanos e incluso con los asiáticos o polinesios. Esto se basa en los rasgos de las cabezas colosales o en las supuestas similitudes artísticas. Autores como Ivan van Sertima, en su libro They Came Before Columbus del año de 1976, defendieron la idea de un posible contacto con África antes de la llegada europea. Pero los análisis cartográficos, genéticos y lingüísticos modernos no han hallado evidencia de ello. Las cabezas colosales representan rostros mesoamericanos, no africanos, hasta lo que se sabe el día de hoy, y los materiales y estilos son consistentes con desarrollos locales. Pero a mí me sigue sonando esta historia de que puede ser que hubo un contacto entre gente africana, por los rasgos son muy parecidos y muy curiosos, Pero bueno, la arqueología contemporánea es clara. Los olmecas fueron una creación autóctona. Su sofisticación no es necesario explicarla con influencias externas. Lo extraordinario no es que alguno lo haya enseñado o los haya enseñado a esta civilización, sino que ellos solos lograron alcanzar un grado de complejidad social y simbólica que aún asombra. Y sin embargo el misterio persiste, porque al mirar una de estas cabezas colosales es imposible no sentir la presencia viva de algo. Mira, son rostros sin nombre, realmente, pero pueden ser guardianes de un pasado que aún no revela del todo su propósito. Lo que queda claro es que los olmecas no fueron un pueblo primitivo, fueron arquitectos de lo sagrado,
dominaron la piedra, dominaron el jade y dominaron el símbolo. Transformaron el paisaje con manos humanas y con fuerza de miles de trabajadores, y con una fe tan intensa que sus obras aún resisten al tiempo. Y cuando pensamos en Mesoamérica, pensamos en pirámides y calendarios, pero todo comenzó aquí, en el Golfo, entre el vapor de la selva, amigos míos, y el eco de los tambores que ya nadie escucha. Y si las cabezas colosales son testigos silenciosos, quizá no estén guardando los secretos, sino esperándonos a que aprendamos a escucharlos. Sin duda me he tomado un poquito más de tiempo en hablar de los olmecas porque es la civilización madre para mí. Pero de aquí en fuera vamos a recortar un poquito de información acerca de las siguientes civilizaciones, así que englobamos lo más interesante de cada una de ellas y espero que te atrapen como a mí me han atrapado estas historias. Continuamos ahora con el siguiente bloque. Vamos a hablar de Teotihuacán, una de mis civilizaciones favoritas, la ciudad de los dioses que no tenían nombre. Teotihuacán, la ciudad de los dioses sin nombre. Y mira, dicen que hay lugares que no fueron construidos por hombres, sino por los mismísimos dioses. Se dice que hay lugares donde el aire se siente más pesado y donde el eco de los pasos parece venir desde el fondo del tiempo. Uno de esos lugares está en el corazón del Valle de México. Se llama Teotihuacán y su nombre en náhuatl significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. A unos 45 kilómetros del noroeste de la Ciudad de México se alzan las pirámides del Sol y de la Luna, guardianas de una avenida monumental conocida como la Calzada de los Muertos. Este sitio fue entre los siglos I a.C. y 7 después de Cristo, la ciudad más grande y poderosa de toda Mesoamérica. Como te dije, en su apogeo llegó a albergar entre 125,000 y 200,000 habitantes, una comparación muy similar a población sería a las más grandes capitales del mundo antiguo, como lo era Roma o Alejandría. ¡Qué locura lo que era Tenochtitlán! Pero hay algo muy perturbador de Teotihuacán, y no es su tamaño, sino el silencio que tiene, que hasta hoy te deja mudo. Nadie sabe quién la fundó realmente, ni qué lengua hablaban sus constructores, ni por qué desaparecieron. Cuando los mexicas llegaron al valle en el siglo XIV, la ciudad ya llevaba siglos abandonada. La encontraron cubierta por maleza y el polvo, pero estaba intacta en su grandeza. La llamaron Teotihuacán, porque creyeron, y escucha bien, que solamente los dioses pudieron haber creado esto. Bien, me acabo de quitar la chamarra porque tengo ya calor, estamos entrando en calor, este episodio se está poniendo bueno. Y así ya me puedo mover un poquito más libre. Pero bueno, los arqueólogos han fechado que su origen data de entre el 100 a.C. y el 150 después de Cristo, con un desarrollo monumental ya entrando en los años del 200 y el 600 después de Cristo. Durante ese tiempo, la ciudad alcanzó un nivel de planación urbana sin precedentes totalmente. Avenidas alineadas, con precisión astronómica. Complejos habitacionales con drenajes y frescos murales de colores vivos. El trazado general de la ciudad está orientado 15.5 grados al este del norte, con una desviación deliberada que coincide con fenómenos solares específicos durante el calendario agrícola, cosas que, híjole, a mí hasta hoy me dejan pensando cómo lo hicieron, no lo sé. Mira, la pirámide del Sol es la estructura más grande de este sitio. Mide cerca de 65 metros de altura aproximadamente y 225 metros por lado en su base. Frente a ella, al norte, está la pirámide de la Luna, que domina el extremo de la Calzada de los Muertos, y entre ambas está el templo de Quetzalcóatl. Dentro de la ciudadela se adorna con cabezas de serpientes emplumadas y de Tlaloc, el dios de la lluvia. Todo el conjunto parece una representación del cosmos, la tierra, el cielo y el inframundo, conectados por escaleras y plataformas.
Los arqueólogos han calculado que para construir la pirámide del Sol se necesitaron más de 1.2 millones de metros cúbicos de tierra y de piedra. ¿Qué tal? Movidos con herramientas simples y con una precisión matemática sorprendente. La estructura original estaba cubierta por una capa de estuco pintada de rojo brillante, lo que significa que, en su momento, la ciudad entera resplandecía bajo el sol. Los primeros en estudiar el sitio fueron exploradores como Leopoldo Batres, quienes a finales del siglo XIX dirigió excavaciones y reconstruyó parcialmente la pirámide del Sol. Más tarde, en el siglo XX, arqueólogos como Manuel Gamio, Rubén Cabrera, Saburo Sugiyama y Linda Manzanilla profundizaron en la investigación y descubrieron que Teotihuacán no era solo un centro ceremonial, sino una metrópoli compleja con barrios residenciales, talleres de obsidiana y comercio interregional. ¿Cómo te quedó el ojo, amigos míos? Los estudios modernos, como los realizados en el INAH y universidades internacionales, revelaron que la ciudad estaba dividida en barrios étnicos, con comunidades de origen zapoteco, mixteco y maya viviendo juntas. Esta diversidad cultural explica cómo Teotihuacán logró difundir su influencia por toda Mesoamérica. Sus estilos arquitectónicos y religiosos se replicaron en lugares tan lejanos como Caminalhuyú en Guatemala o Tikal en las tierras mayas. Pero los enigmas de Teotihuacán no se limitan a su arquitectura. En los últimos años, investigaciones de alta tecnología han revelado que bajo la superficie hay túneles y cámaras ocultas. Por ejemplo, en 2003, el arqueólogo Sergio Gómez Chávez del INAH descubrió un pasadizo secreto bajo el templo de Quetzalcóatl. El túnel se extiende unos 100 metros y conduce a 3 cámaras selladas desde hace más de 1800 años. Dentro se hallaron miles de objetos, esferas metálicas recubiertas de pirita, figuras de jade, conchas, restos de madera y polvo de magnetita que brillaba bajo la luz. Gómez Chávez interpretó que el túnel era una representación del inframundo, un espacio simbólico donde se realizaban rituales de iniciación y de renovación cósmica. Además, otro estudio reciente, realizado en 2021 con tomografía de resistividad eléctrica, reveló que posibles cavidades subterráneas debajo de la pirámide de la Luna Los científicos creen que podían ser cámaras rituales, quizá usadas para entierros o ceremonias dedicadas a deidades femeninas asociadas a la fertilidad y a la muerte. Pero hasta el momento, el acceso a estas cámaras sigue siendo limitado para preservar esa integridad, porque ya saben que los seres humanos actuales somos bien desastrosos, ¿verdad? Pero el hallazgo confirma lo que muchos intuían. Bajo Tenochtitlan existía otra ciudad, una réplica oculta que conecta el plano humano con lo divino. Uno de los mayores enigmas es su repentina desaparición y que poca gente lo sabe. Alrededor del año 650 después de Cristo, Teotihuacán fue completamente abandonada. Como te decía, las causas siguen siendo debatidas. Incendios generalizados pudieron ser, conflictos internos quizá, colapso económico, crisis ecológica, no lo sabemos. Las capas de cenizas encontradas en varias zonas, eso sí, indican que partes de la ciudad fueron quemadas deliberadamente. No fue una simple decadencia, fue una ruptura violenta, tal parece. Algunas teorías apuntan a una rebelión interna contra las élites sacerdotales, o quizá a invasiones de pueblos vecinos que destruyeron el núcleo del poder. Lo cierto es que después de su caída, Teotihuacán nunca volvió a ser una ciudad habitada con la misma grandeza. Su legado se dispersó en las culturas posteriores. Los toltecas, los mayas y más tarde los mexicas la consideraron el ombligo del mundo, el punto donde el sol renació después del caos. En los mitos mexicas se dice que los dioses se reunieron ahí para crear el quinto sol, la era en la que hoy en día vivimos, y quizás ese sea el punto clave. La ciudad no murió, puede que haya sido sacralizada por los siglos, no lo sabemos.
Hay detalles que aún estremecen, amigos míos. En las excavaciones del templo de Quetzalcóatl, escuche bien esto, se encontraron más de 200 cuerpos humanos sacrificados, enterrados con collares de conchas, obsidianas y puntas de lanza. Algunos estaban sin cabeza, otros atados como si hubieran sido ofrendas vivientes para inaugurar el templo. También hay dataciones por carbono 14, colocando esos rituales entre los años del 150 y 250 después de Cristo. Y estas armas encontradas sugieren que fueron guerreros. En los muros de sus templos aún quedan restos de pigmentos rojos, azules y amarillos que alguna vez contaron historias. En los patios donde se jugaba la vida aún se encuentran fragmentos de obsidiana, espejos que reflejaban tanto el rostro del guerrero como el del dios. Y en lo más profundo, bajo toneladas de tierra, siguen ocultos túneles y cámaras que tal vez algún día nos den una respuesta o quizá nos dejen con nuevas preguntas. Tal vez el verdadero misterio no está en lo que encontraron los arqueólogos, sino en lo que decidieron no escribir, en la elección de permanecer sin nombre, como si entendieran que todo poder humano termina convirtiéndose en polvo, pero la piedra, en cambio, permanece. Y mientras el viento sopla sobre la pirámide del sol, uno no puede evitar pensar que tal vez en este lugar los hombres sí se convirtieron en dioses, y que estos dioses algún día decidieron desaparecer. Maravillosa la historia de esta civilización de Teotihuacán. Entramos en una de las civilizaciones más importantes, vamos a decirlo, y sobre todo pues muy influyente. Vamos a hablar de los mayas, los astrónomos, escribas y el colapso del clásico. Los mayas, astrónomos, escribas y el colapso del clásico. Si los olmecas fueron los primeros en encender esta chispa y Teotihuacán fue la llama que iluminó los valles, los mayas fueron el fuego que se volvió conocimiento, y esto se sabe muy bien. Hablar de los mayas es hablar de una civilización que se llevó el pensamiento, la astronomía y la escritura a niveles que el resto del mundo apenas comenzaba a imaginar. La inteligencia de los mayas era sobrenatural casi. Una cultura que convirtió el tiempo en religión, las estrellas en calendario y la piedra en memoria. Su historia abarca a más de 3000 años, desde el 2000 a.C. hasta el 1500 después de Cristo. Es un buen de historia, y aunque su periodo clásico, el de mayor esplendor, se ubica entre el 250 y el 900 después de Cristo, durante esos siglos los mayas dominaron la península de Yucatán, las selvas del Petén guatemalteco, Belice y el occidente de Honduras, además de partes de Chiapas y Tabasco, un territorio muy vasto si lo puedes comparar hoy en día, con ciudades y estados que competían, comerciaban e incluso guerrereaban entre sí, pero que compartían una cosmovisión común. A diferencia de Teotihuacán, los mayas no construyeron una única gran ciudad, construyeron muchísimas, como por ejemplo Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, Bonampak, Uxmal y Chichén Itzá. Cada una era un centro político, religioso y científico, y cada una tiene su propio mito, su propio destino y su propio silencio. Los mayas fueron los grandes escribas de Mesoamérica. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica único, con más de 800 signos fonéticos y logográficos tallados en estelas, códices y muros. Gracias a ellos conocemos sus reyes, sus guerras y sus creencias. Este sistema fue descifrado parcialmente a partir de los años 50, como Tatiana Proskoriakov, Yuri Kronosov y Lynn Lachelle, quienes demostraron que los glifos mayas no eran símbolos decorativos, sino registros históricos reales, crónicas del poder y del tiempo. Esta relación con el tiempo es la esencia del misterio maya. Su calendario no era solo una herramienta astronómica, era un mapa espiritual. Se basaba en la combinación del Tzoltzin, que era el calendario sagrado de 260 días, y el Hab,
calendario solar de los 365 días como el que más o menos nosotros tenemos, por días nada más, generando ciclos de 52 años que marcaban el destino de los hombres y de los dioses. Además desarrollaron la cuenta larga, un sistema vigesimal que medía el tiempo en millones de días, capaz de registrar fechas desde antes de la creación del mundo según su mitología. Una de esas fechas es el 13.0000. Esta fecha equivalía al 21 de diciembre de 2012, lo que siglos más tarde generó interpretaciones erróneas sobre el supuesto y ya conocido fin del mundo. Pero para los mayas no era un final, sino era el cierre de un ciclo cósmico, el amanecer de una nueva era. ¿Y no te parece que hoy en día, sin hacer locuras ni suposiciones, después de esa época vino cosas muy cambiantes para la humanidad hasta hoy? Es increíble, ¿no? Pero en los científicos, los mayas fueron astrónomos precisos, desde observaciones como el Uxmal o el caracol de Chichén Itzá, que registraban los movimientos de Venus, la Luna y el Sol con una exactitud que rivaliza con la astronomía moderna. Si a mí me preguntas cómo lo pienso yo que lo hicieron, no tengo ni la menor idea. Nadie lo sabe. Sabían predecir eclipses, amigos míos, equinoccios e incluso posiciones planetarias. No lo sé. A mí no me digas, en realidad no tengo ni la menor idea de cómo lo hacían. Incluso da hasta un poquito de terror decir cómo eran tan precisos. Porque también su calendario solar, que tenía una duración de 365.2420 días, tiene un margen de error por menor que el calendario gregoriano actual. ¿Qué les pasaba a los mayas? Los reyes mayas no eran simplemente gobernantes, eran sacerdotes astrónomos, portadores del conocimiento que mantenían el equilibrio del cosmos. Entre los nombres que aún resuenan están Kinnik, Nab, Pakal, el rey del Palenque, cuyo sarcófago, descubierto en el año de 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz Lulier, se convirtió en uno de los hallazgos más emblemáticos de la arqueología mexicana. En la tapa de piedra, Pakal aparece descendiendo por el árbol del mundo hacia el inframundo, rodeado de símbolos celestes. Muchos interpretaron esa imagen como un, entre comillas, astronauta maya, alimentando teorías pseudocientíficas, pero la verdad es que aún es más poderosa. Representa esta transición del alma hacia el más allá, el viaje espiritual de un hombre que se convierte en semidios. Pero hay que decirlo, la imagen del astronauta maya es pues muy curiosa, ¿no? Además, en Copán, lo que hoy en día se conoce como Honduras, es otro linaje que dejó huellas indelebles. La dinastía de los Yac-Cuc-Mo, fundadores del reino, alrededor del 426 después de Cristo, fue una de las primeras monarquías divinas documentadas en la región. En las estelas de la Acrópolis de Copán se narran genealogías, conquistas y alianzas de otras ciudades, una red política tan compleja como la de los imperios clásicos del Mediterráneo. En Calakmul y Tikal, las dos potencias más grandes del clásico, se libraron guerras épicas por el control del comercio y la influencia sobre el resto de las ciudades mayas. Los arqueólogos William Coe, Sylvanus Morley y más tarde David Stuart reconstruyeron parte de esa historia. Una cadena de conflictos, alianzas matrimoniales y tradiciones que duró siglos. De hecho, las estelas de Tikal registraron la derrota de su rey, Chactoc Ixchalc, en el año de 378 después de Cristo, a manos de fuerzas vinculadas con Teotihuacán, lo que sugiere una conexión directa entre ambas civilizaciones. Los estudios del paleoclimatólogo Douglas Kenneth de la Universidad de California, basados en análisis de estalagmitas en cuevas de Belice, demostraron que entre los años del 820 y 870 después de Cristo hubo una serie de sequías prolongadas que devastaron las reservas de agua. Las ciudades, dependientes de sistemas hidráulicos artificiales, colapsaron ante la falta de lluvias. El hambre y las revueltas terminaron de fragmentar el poder de las élites. Y en el siglo XX, los mayas volvieron a hablar. Las investigaciones de Sylvanus Morley,
Alberto Ruz, Tatiana Proskouriakov, Linda Schell, Mitchell Cole y David Stewart permitieron leer sus inscripciones, comprender sus calendarios y recuperar su voz. Y lo que esa voz dice es claro. Los mayas no eran un pueblo perdido, sino una civilización que entendió mejor que nadie el ritmo del universo. Hoy en día sus templos siguen mirando al cielo. Los rayos del sol aún cruzan las escalinatas de Chichén Itzá durante los equinoccios, proyectando la sombra de una serpiente descendiendo del templo de Kukulcán. Y cada vez que esto ocurre, el pasado se hace presente. Es como si los antiguos sacerdotes siguieran ahí, calculando, observando, esperando que entendamos lo que ellos ya sabían, que el tiempo no es una línea sino un círculo eterno. Los mayas dejaron de escribir, pero no de existir, amigos míos. Su herencia vive hasta el día de hoy en cada palabra, en cada símbolo y en cada ciclo que vuelve a comenzar. Y quizá ese sea el mayor misterio de todos, como una civilización que comprendió el tiempo con tanta precisión que fue capaz de desaparecer dentro de él. ¿Qué te pareció? Coméntame, ya que termine de contarte todas estas civilizaciones maravillosas, coméntame cuál fue y cuál es tu civilización favorita. Para mí todas, pero hay grandes civilizaciones como la maya que no pasan desapercibidas. Son historias impresionantes, son historias brutales. Y así pasamos a la siguiente: los toltecas, el legado de Quetzalcóatl y el misterio de Tula. Los toltecas, el legado de Quetzalcóatl y el misterio de Tula. Bien, pues después del colapso de Teotihuacán, el Valle de México quedó cubierto por el eco de las ruinas, pero el mito no se apagó. Siglos más tarde, una nueva civilización recogería las cenizas de ese esplendor y las iba a convertir en un nuevo orden. La cultura que mezcló la guerra con la sabiduría, el arte con la sangre, y que levantaría una ciudad que aún hoy parece el escenario congelado en piedra. Maravilloso lugar, Tula, el corazón del pueblo tolteca. Pues bien, los toltecas florecen a partir o aproximadamente entre los años 900 y 1150 después de Cristo, en el periodo conocido como posclásico, pero ya temprano. Su capital, Ollán, Xicotitlán, la actual Tula, en el estado de Hidalgo, fue el centro político, religioso y militar más importante de su tiempo. Su influencia se extendió desde el altiplano central hasta Yucatán, y su legado sería tan profundo que los mexicas, siglos después, se declararían sus herederos espirituales. El nombre, entre comillas, tolteca, proviene del náhuatl toltecatl, que significa maestro o constructor o artesano, pero en la cosmovisión náhuatl, el término no solo describe a un pueblo, sino a un ideal, al del sabio, el que le da forma a un mundo con sus manos y su pensamiento. En palabras del historiador Miguel León Portilla, ser tolteca era sinónimo de alcanzar la perfección del espíritu. Tula se fundó alrededor del siglo IX, sobre una planicie estratégica junto al río Tula. En su centro, se alzaron estructuras que aún imponen respeto: la pirámide B o templo de Tlahuizcalpantecutli, el palacio quemado o el Cuatepantli, el muro de las serpientes, y las célebres columnas de los Atlantes, figuras de más de 4 metros de altura talladas en basalto que representan guerreros portando lanzadardos, cuchillos y pectorales en forma de mariposa, símbolo del alma del guerrero. Estas estatuas, conocidas como los Atlantes de Tula, son uno de los emblemas más enigmáticos de Mesoamérica. Nadie sabe con certeza a quién representan. Algunos arqueólogos creen que fueron guardianes del templo dedicado a Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada. Otros sostienen que encarna a guerreros de élite que protegían la ciudad. Pero más allá de su función, su sola presencia proyecta un mensaje de poder, orden y vigilancia. La cosmovisión tolteca giraba en torno a Quetzalcóatl, el dios civilizador, inventor de la agricultura,
las artes y el conocimiento. Sin embargo, para los toltecas, Quetzalcóatl no era una deidad solamente, también fue un hombre, un gobernante sabio y piadoso que habría reinado en Tula con justicia y enseñanzas de paz, hasta que fue traicionado y expulsado por su contraparte oscura, Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante. La leyenda dice que Tezcatlipoca engañó a Quetzalcóatl, lo hizo caer en el vicio y la vergüenza y provocó su exilio. El dios hombre abandonó Tula rumbo al oriente, prometiendo regresar en algún momento o en algún día. Esta historia fue recogida en fuentes coloniales como los Anales de Cuautitlán y el Códice Florentino, y siglos después se convertiría en uno de los mitos más poderosos de Mesoamérica. Según la tradición mexica, el regreso de Quetzalcóatl sería anunciado por la llegada de hombres blancos y barbados desde el oriente, lo que llevó a Moctezuma a confundir a Hernán Cortés con la encarnación del dios en el año de 1519. Los estudios arqueológicos en Tula comenzaron formalmente a finales del siglo XIX y principios del XX, encabezados por figuras como Jorge Acosta y Ignacio Marquina, quienes revelaron los restos de plazas, basamentos y esculturas que mostraban una arquitectura monumental, aunque menos refinada que la de Teotihuacán. En años recientes, excavaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, ha demostrado que Tula fue una ciudad multifuncional, con barrios de artesanos, talleres de obsidiana y una red comercial que la conectaba con regiones tan lejanas como la de la costa del Golfo y la península de Yucatán. Lo más interesante es que al comparar los estilos arquitectónicos de Tula y Chichén Itzá, se descubrió una similitud casi exacta: columnas serpentinas, chacmols, templos con serpientes emplumadas. Todo parece que fue replicado entre ambas ciudades. Algunos arqueólogos, como Alfredo Barrera Vázquez, sostiene que la influencia tolteca llegó al mundo maya tras el año 950 después de Cristo, mientras que otros, como George Kubler, argumentan que ambos sitios compartieron una tradición simbólica común basada en intercambios religiosos y comerciales. Más allá de las fechas, lo cierto es que el mito de Quetzalcóatl trascendió las fronteras toltecas. En el arte y la religión mesoamericana, el dios serpiente emplumada representa dualidad entre el cielo y la tierra. El final de Tula llega hacia el año de 1150 después de Cristo. Las causas una vez más son un mosaico de hipótesis. Conflictos internos, pudo ser rebeliones, pudo ser migraciones del norte, sequías o el desgaste natural de un sistema político centralizado. Lo cierto es que la ciudad fue incendiada y abandonada. Las estructuras quedaron ennegrecidas por el fuego y los templos se derrumbaron, y con ello desapareció el reino que había intentado unir la sabiduría con la guerra. Sin embargo, el espíritu tolteca no murió con Tula. Los mexicas, siglos después, se declararon sus herederos, adoptaron sus símbolos, sus mitos y su idea de un linaje divino. En sus códices, los reyes aztecas afirmaban descender de los sabios toltecas, de Toyán. De hecho, la palabra Toyán se convirtió en sinónimo de gran ciudad o centro de conocimiento. Cada cultura posterior quiso tener su propia Toyán. La de los mayas fue Chichén Itzá, la de los mexicas Tenochtitlán. Tula entonces no simplemente fue una ciudad, amigos míos, fue un modelo, un arquetipo de civilización, un recordatorio de que el conocimiento sin equilibrio puede volverse destrucción. Y en el mito de Quetzalcóatl encontramos la metáfora final: el sabio que se convierte en Dios, el Dios que cae como hombre y el hombre que promete volver. ¿Qué te parece esto de los toltecas? Es que no puedes decir cuál es más, cuál es menos, todas son una locura. Y ya hablando de las toltecas y encarrerados, nos brincamos a los mexicas, el imperio del sol y la profecía del águila y la serpiente. Los mexicas, el imperio del sol y la profecía del águila y la serpiente. Cuando los toltecas desaparecieron, Mesoamérica entró en una era de emigraciones.
alianzas y guerras. Los antiguos centros de poder habían caído y las nuevas tribus buscaban un lugar bajo el sol. De entre ese caos emergió un pueblo que sería recordado como el más poderoso, el más temido y también el más trágico de todos, sin lugar a duda. Los mexicas, conocidos popularmente como los poderosísimos aztecas. Su historia comienza como una leyenda. Según los códices antiguos, los mexicas partieron de una tierra mítica llamada Aztlán, entre comillas, en lugar de las garzas, ubicada según distintas versiones en algún punto del norte de México. Guiados por su dios tutelar Huitzilopochtli, emprendiendo un largo peregrinaje en busca de un sitio donde debían fundar su ciudad sagrada. El signo que anunciaría su destino era claro y que todos conocemos: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Durante más de 2 siglos vagaron por el altiplano, así asentándose temporalmente en lugares como Toyán, Chapultepec y Tlatelolco, hasta que finalmente en el año de 1325 después de Cristo encontraron la señal en medio del lago de Texcoco. Ahí, sobre los islotes de Tule y Piedra, fundaron México Tenochtitlán, la capital de su destino y el corazón de un imperio que dominaría Mesoamérica. Ciertamente esta historia, pues, de el águila, el nopal y la serpiente, pues es un mito como tal. No se puede asegurar que se encontró, como se dice en la historia, pero simplemente es un mito. Y quiero que sepas que en menos de 200 años, los mexicas pasaron de ser un pueblo errante a convertirse en un verdadero imperio que controlaba a más de 400 ciudades y alrededor de, escucha bien, 10 millones de habitantes. Su poder político se consolidó gracias a la Triple Alianza, que es muy conocida, una confederación formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, establecida en el año de 1428, tras la derrota de Azcapotzalco, bajo el mando de Izcoatl, Nezahualcóyotl y Toquinahuitzin. Nació así el Imperio Mexica, pero el verdadero auge llegó con Moctezuma Ilhuicamina, o Moctezuma I, quien gobernó entre 1440 y 1469 después de Cristo, y con Ahuitzotl del año 1486 al 1502, el conquistador que extendió las fronteras del imperio desde el Golfo de México hasta el Soconusco, en Chiapas. Su sobrino, Moctezuma Pequeño o Moctezuma Xocoyotzin, como es conocido, y el más importante de todos los Moctezuma, considero que es como Moctezuma II, sería el último gran emperador que vería la caída del sol mexica. La ciudad de Tenochtitlán era una joya flotante, construida sobre el lago, unida por calzadas y canales, resplandecía con templos, mercados y jardines. En su centro se alzaba el templo mayor, una pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Los cronistas españoles, como Bernal Díaz del Castillo y Fray Bernardino de Sahagún, quedaron atónitos ante su magnificencia. En su apogeo, Tenochtitlán tenía más de 200,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo del siglo XV. Tenía mercados organizados, sistemas de acueductos, jardines flotantes o chinampas y un orden social rígido sustentado en la religión y la disciplina militar. Los mexicas creían que vivían bajo el quinto sol, una era precedida por 4 mundos anteriores que habían sido destruidos por cataclismos. Su deber era mantener vivo el actual sol a través del sacrificio humano. Cada corazón ofrecido, cada gota de sangre derramada era un alimento divino. No se trataba de crueldad gratuita, sino de una lógica cósmica. El universo debía mantenerse en equilibrio y la sangre era su combustible. Esta cosmovisión se expresaba en sus rituales como la fiesta del Tlacaxipehualitzli, donde los guerreros capturados eran sacrificados y desollados como símbolo de renovación, o el Hueytozotli, dedicado a la siembra. Para los mexicas, la guerra no era solo conquista, era una obligación religiosa, obtener prisioneros para sostener al sol.
El templo mayor excavado por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma a partir del año de 1978 ha revelado más de 7,000 ofrendas, cráneos, cuchillos de obsidiana, animales sagrados, joyas de jade y restos humanos. En sus cimientos se halló la Coyolxauhqui, la diosa lunar desmembrada, símbolo del triunfo del sol. A nivel político, el imperio funcionaba como una red tributaria. Los pueblos conquistados debían enviar alimentos, tela, jade, cacao o plumas preciosas a Tenochtitlán. En el Código Mendoza, elaborado hacia 1541, se registraban los tributos que llegaban de todas partes del territorio, una evidencia del alcance administrativo del poder mexica. El mito de Quetzalcóatl, heredado por los toltecas, seguía presente aquí. Algunos de los nobles mexicas, incluido el propio Moctezuma II, se veían como los nuevos herederos del dios civilizador. Cuando en 1519 Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas de Veracruz, el emperador creyó ver en ellos el cumplimiento de la antigua profecía, el regreso de Quetzalcóatl desde el oriente. Esa confusión mística sellaría el destino del imperio. Imagínate que por esa confusión de Moctezuma II, todo en la historia de nuestro país hasta hoy cambió. El encuentro entre Moctezuma y Cortés, narrado por Sahagún, Durán y Bernal Díaz, fue más que un choque militar. Fue un colapso simbólico. Dos mundos con visiones opuestas se miraron a los ojos y durante un breve instante creyeron entenderse. Pero pronto la fe, la ambición y la tradición hicieron su trabajo. Todos lo sabemos. En 1521 Tenochtitlán cayó. Después de un asedio de más de 3 meses, su caída marcó el fin de una era, el eclipse del sol mexica. Y quiero hacer un paréntesis rapidísimo, y no es publicidad, claro, pero vayan a ver la película de Batman Azteca. Está buenísima y hay una parte donde se trata, todo se centra al parecer en Tenochtitlán y tiene datos históricos que sí son reales. Entonces vayan a ver Batman Azteca y me contarán qué pasó, ¿no? Pero regresando a esto, sin embargo, pues el espíritu de los mexicas no murió entre los canales ni bajo los escombros. Su cosmovisión, su arte y su lengua, que es el náhuatl, sobrevivieron en los códices, las piedras y los cantos. Y entre ellos se mantiene viva la idea central de su filosofía, que el mundo es una batalla constante entre el orden y el caos, y que cada generación debe luchar por mantener el equilibrio. Nezahualcóyotl, el sabio rey de Texcoco, lo expresó con palabras que siguen resonando siglos después. Y esto dice así: no acabarán mis flores, no cesará mi canto. Yo, cantor, los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchiten, el canto seguirá sonando. Y es que, aunque su imperio se extinguió, su canto no terminó, porque los mexicas fueron la culminación de un ciclo milenario, herederos de los olmecas, de Teotihuacán, de los toltecas y de todos los pueblos que soñaron con hablarle al sol. Hoy, donde alguna vez se alzó el templo mayor, el cielo sigue encendido al atardecer. Y quizá en cada rayo que se refleja sobre la piedra, el sol siga reclamando su tributo. Ya no en sangre, sino en memoria. Y con todo esto, vamos a entrar a esta última parte. Los zapotecos, mixtecos y Mitla, el lugar de los muertos y los enigmas de Oaxaca. Zapotecos, mixtecos y Mitla, el lugar de los muertos y los enigmas de Oaxaca. Aquí ya vamos a entrar a Oaxaca, a un paisaje de valles tallados por el viento, terrazas que guardan mil voces y piedras que repiten diseños como plegarias. Si Mesoamérica, de cierto modo, fuera una ópera, en Oaxaca suena una de las arias más misteriosas. Ahí se encuentran los zapotecos y los mixtecos. Fueron y son los guardianes de las tumbas, códices y grecas tan precisas que parecen códigos. Vamos a comenzar por Monte Albán, el gran observatorio urbano de los zapotecos, fundado alrededor del 500 a.C. Monte Albán fue la capital de un estado que dominó el valle de Oaxaca.
Durante más de un milenio, sus terrazas, plazas y acrópolis son testigos de una civilización que articuló poder político, religión y escultura. Alfonso Caso, en las décadas de 1930 y 40, abrió las primeras grandes excavaciones y puso a Monte Albán en el mapa arqueológico mundial. Monte Albán no es solamente una arquitectura, son los danzantes. Esas estelas de piedra con figuras retorcidas. Desde su primer hallazgo, desataron debate. ¿Qué representan estas figuras de los danzantes? ¿Bailarines rituales? ¿Presos sacrificados? ¿Prisioneros torturados? ¿O quizá la representación anatómica de guerreros vencidos? La investigación de este caso, en 1933, los etiquetó como danzantes, pero análisis iconográficos posteriores propusieron que son en realidad figuras desmembradas, capturadas de enemigos y ostentación de victorias. ¡Qué locura!, ¿no crees? Monte Albán también nutre, entre otros misterios mayores, pues su escritura zapoteca. En sus plazas y estelas aparecen signos que algunos especialistas interpretan como un sistema protoescrito, un conjunto de glifos que registra linajes, sucesos y nombres. A diferencia de los mayas, cuyo sistema llegó a descifrarse en gran parte, la escritura zapoteca no ha sido descifrada de forma concluyente. Investigadores como John Paddock y David Stewart han propuesto correspondencias entre ciertos signos y onomásticos, pero la evidencia no es suficiente para una lectura completa. Otro enigma de Monte Albán es la tumba 7, descubierta en el año de 1933 por Alfonso Caso. En su interior se hallaron vasijas finalmente decoradas, objetos de concha y conjunto de piezas que algunos atribuyen a la influencia mixteca tardía. Pero la pregunta que persiste es quiénes exactamente fueron enterrados en estas cámaras y qué rituales acompañaron su tránsito. La arqueología ofrece materiales, la interpretación sigue abierta. Y caminando todavía hacia el oriente, a la región del Mitla, el paisaje cambia. Aquí vamos a hablar de un lugar que significa en náhuatl como el lugar de los muertos. Es famosa por sus mosaicos de grecas geométricas, paneles de basalto cortados con precisión matemática que parecen no tener paralelo exacto en Mesoamérica. Estas grecas son un rompecabezas visual, y algunos especialistas sugieren que codifican conceptos calendáricos o cosmológicos. Estas son conocidas como las grecas de Mitla, que sorprenden por su perfección técnica. Pequeñas piezas geométricas ensambladas sin mortero, formando patrones que se repiten en variantes infinitas. Pero la evidencia directa que vincule cada patrón con una idea concreta todavía, pues, está hueca. Así la puerta del Mitra sigue cerrada en términos semióticos. Y bien, hablando de los mixtecos, aquí la historia se vuelve todavía más gráfica. Los mixtecos alcanzaron su apogeo durante el posclásico, entre el 900 y 1523, y desarrollaron una tradición visual única, los códices mixtecos, obras como el Códice Souchenutal, el Códice Pindobonensis y el Código Selden. Son hojas de historia pintadas en piel, genealogías, conquistas, rituales y relaciones de linaje contadas mediante imágenes. Estos códices son joyas de la memoria prehispánica. Sin embargo, su lectura exige destreza iconográfica y muchas veces interpola lagunas. Entre las figuras mixtecas más célebres está el 8 Venado Jaguar Clau, un caudillo guerrero reformador del siglo VI, que según las crónicas pictográficas unificó y expandió los dominios mixtecos. En el terreno funerario mixteco hay misterios que estremecen. Se han hallado tumbas de élite con cofres, máscaras y orfebrería de oro que muestra qué dominio metalúrgico avanzado tenían los mixtecos. Uno de los enigmas más grandes es la procedencia de ciertos estilos orfebres. La calidad del trabajo en oro y mosaico sugieren
contactos transregionales, quizá con artesanos del Golfo o del Altiplano. Pero las rutas exactas y las fechas de difusión siguen siendo discutidas. Ahora, retomando un poco Oaxaca, la relación entre zapotecos y mixtecos es otro punto que nubla certezas. ¿Cómo se articularon estos dos mundos? En varios momentos hay superposición. Sitios con materiales zapotecos que muestran luego capas mixtecas. Linajes mixtecos reivindican ascendencias zapotecas en sus códices, una simple mezcolanza muy interesante. En el registro zapoteco-mixteco también abre otra factura de misterio. ¿Por qué tantas inscripciones parecen crípticas? Parte de la dificultad está en la fragmentación del corpus escrito, pero también en la naturaleza simbólica de su escritura. Signos onomásticos, calendarios y rituales que solo adquieren sentido en contextos muy específicos, mientras que los mayas desarrollaron una tradición historiográfica más extensa y visible. En Oaxaca, el relato se fragmentó en monumentos, tumbas y códigos dispersos. Eso convirtió a la región en un campo abonado para hipótesis y a veces también para las especulaciones que van más allá de una simple evidencia. También hay enigmas arqueoambientales de lo que es el colapso de Monte Albán hacia el siglo IX después de Cristo, casi simultáneo con crisis en otras partes de Mesoamérica. Y esto pues nos da unas preguntas que podamos quizá medio postular. ¿Fueron cambios climáticos locales? ¿Pudo ser la presión agrícola, conflictos internos o redes comerciales que se retraen? ¿Cómo es que en realidad estaba pasando casi en los mismos tiempos las caídas de varias civilizaciones? Un misterio grande que persiste es la función exacta de ciertos edificios. Por ejemplo, en Mitla y Monte Albán, las cámaras subterráneas, criptas y pasadizos cuyo uso ritual no siempre se comprende. Muchas de las estructuras funerarias parecen diseñadas para la comunicación con el inframundo, con cámaras que conservan residuos de ofrendas, pigmentos y restos vegetales. Un capítulo pues que realmente merece atención particular es la continuidad cultural. A diferencia de otras regiones, en Oaxaca hay una presencia viva de hablantes zapotecos y mixtecos que conservan mitos y rituales toponimias. Esa continuidad oral es a la vez una fuente de luz y un reto. Muchas creencias actuales pueden haber cambiado de sentido o incorporado elementos coloniales. Sin embargo, también preservan trazos de memoria que la arqueología no puede recuperar por sí sola. Todo este tipo de personas que mantienen las tradiciones antiguas de lo que era pues estos mitos y rituales en Oaxaca posiblemente se hayan cambiado un poquito por la colonización, pero no quiere decir que tenga realmente esa esencia que tenían nuestros antepasados. Y en resumen, Oaxaca es un territorio de preguntas abiertas. Monte Albán nos mira con sus estelas. Mitla nos ofrece grecas que podrían ser mapas del inframundo. Los códices mixtecos nos cuentan linajes con una precisión visual impresionante, pero nos dejan dudas sobre su historicidad exacta. Las tumbas guardan orfebrería exquisita que sugiere redes de contacto, pero no dibujan claramente las rutas de estos intercambios. Sin embargo, en esta zona emergente del misterio hay una certeza profunda que quiero dejar en claro. No estamos ante restos muertos, sino ante una tradición de pensamientos que todavía está viva. Las preguntas que nos formulamos hoy sobre quiénes gobernaron estas partes, qué significaron las personas esculpidas, qué tenían esos códices, no simplemente son curiosidades, son intentos de escuchar las voces que aún están ahí presentes. Si hay algo que Oaxaca nos pide, es paciencia. Paciencia para juntar estos fragmentos, paciencia para respetar las voces vivas que conservan la memoria, y paciencia para aceptar que algunos enigmas no se resolverán con una sola excavación. Todos los enigmas de nuestro país, hablando simplemente nada más de nuestro país, merecen paciencia.
Todos los arqueólogos que trabajan para descubrir algo nuevo merecen paciencia. Poco a poco, la historia se seguirá descubriendo hasta el fin de los tiempos. Y si te preguntas cuál es la recompensa de esta espera, pues la respuesta va a ser muy sencilla. Cuando una pieza encaja, cuando una estela se asocia con una tumba y un códice, la historia no solo se aclara, amigos míos, se vuelve humana. Y eso, para todos nosotros, es la mayor de las recompensas. Y bien, amigos, pues así es como vamos a ir cerrando este episodio y vamos a hablar pues de nuestra conclusión, que es la herencia viva del misterio mesoamericano. Y pues a lo largo de este episodio hemos cruzado selvas, templos, ruinas y muchos siglos, y hemos seguido la huella de los olmecas, de los mayas, de los toltecas, los zapotecos, los mixtecos y los mexicas, además de los pueblos distintos pero que también unidos por una misma llama, la de mirar el cielo y preguntarse por su lugar en el universo. Mesoamérica no fue solo un territorio, amigos míos. Fue una forma de pensar, un laboratorio espiritual donde la ciencia, la fe y la poesía no eran caminos separados, sino una sola senda que conducía al misterio. Hoy en día sus templos están en silencio, pero las preguntas siguen resonando. ¿Quiénes fueron realmente los constructores de Teotihuacán? ¿Qué sabían los mayas sobre el tiempo que aún no comprendemos? ¿Qué mensaje encierran las grecas de Mitla, los cabezas olmecas, las estelas de Monte Albán, los códices que sobrevivían a las llamas? Las respuestas están ahí, escondidas entre los fragmentos de piedra, las sombras de pirámides y la voz de los pueblos que aún conservan su lengua y su memoria. Pero quizá lo más grande que nos dejan no fueron sus templos ni sus calendarios, sino su visión del mundo. Una en la que todo, el cielo, la tierra, la muerte y la vida forman parte del mismo ciclo. Los mesoamericanos no temían al final. Lo entendían como un renacer. No veían al cosmos como algo ajeno, sino como un espejo de sí mismos. Y en ese espejo el tiempo no avanza, respira. Cada piedra tallada, cada sacrificio, cada símbolo tenía un propósito: mantener el equilibrio. Porque si el sol debía salir cada mañana, era porque alguien en la tierra debía recordarte o recordarles que todavía hay quienes los esperan. Esa es la esencia del mito del quinto sol. No un relato de destrucción, sino una promesa de continuidad. Y tal vez por eso, miles de años después, seguimos volviendo a sus ruinas, seguimos buscando entre sus códices, traduciendo sus glifos, mirando las estrellas que ellos ya conocían, porque en el fondo, amigos míos, seguimos haciéndonos las mismas preguntas que ellos hicieron muchos siglos atrás. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queda de nosotros cuando el tiempo se acaba? Las civilizaciones de Mesoamérica nos enseñaron que la respuesta no está en el cielo ni bajo la tierra, sino en la memoria, en recordar quiénes fuimos, quiénes somos y qué estamos dispuestos a preservar. El misterio no se resuelve, ciertamente se honra. Así que la próxima vez que visites una pirámide, no la veas como una simple ruina. Escúchala, siente cómo vibra bajo tus pies. Y quizá no sean solo piedras, quizá sean corazones latiendo al ritmo del sol. Porque Mesoamérica, y créeme, Mesoamérica no murió. Eso es real, solamente se transformó. Y ahora nosotros somos parte de esta nueva Mesoamérica. Y su voz quedó grabada en piedra, pero nos sigue recordando que los dioses antiguos nunca se fueron, solo aprendieron a hablar a través del tiempo. Así que por favor hoy te pido que cierres tus ojos y que te imagines en la pirámide que tú más quieras. ¿Cómo estará ahorita? Si es de noche, ¿cómo estará abandonada? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué estará sucediendo? Son enigmas y misterios maravillosos que no sabemos cómo responder y cómo podemos, señores y amigos, amigas, cómo podemos
resolver estos misterios, no lo sabemos. Estoy muy contento de este episodio. Realmente es muy poca información de lo que te di. Es una empapada rápida de lo que es todo esto. Pero lo hice de la manera más rápida porque realmente quería no alargarme demasiado. Pero aún así ya llevamos casi 2 horas. Entonces yo te quiero pedir, ya cerrando este episodio, que por favor, si te gustó, pues me ayudes una vez más a dar like, a compartir, a suscribirte, a comentar y también mandarle este episodio a tus amigos, a tus familiares, y en Spotify calificar con 5 estrellas. Mis redes sociales van a estar en la descripción de este episodio. Eso a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo y para que los algoritmos me sigan dando más promoción. Por favor, les pido. Y claro que yo escucho comentarios. Si usted me comenta en Spotify o en YouTube, o donde usted me pueda comentar y me pida qué quiere que hablamos en un episodio más adelante, o que profundicemos de este tema, con mucho gusto lo voy a hacer, porque pues el hablar de cada una de las civilizaciones es muy importante, es algo que lleva su tiempo, y al hablar de cada civilización no nos va a dar para un episodio, esto es claro, pero sí podemos profundizar un poquitito más por cada episodio de una civilización diferente. Así que por favor, amigos míos, yo espero de corazón que hayas podido disfrutar este episodio, que te haya gustado como a mí. Me fascinó mucho estudiar de este caso, porque las civilizaciones son una locura que nunca podrás comprender, ni podremos comprender hasta el final de los tiempos. Hay muchas historias, y si yo a veces divago y digo, si yo fuera un viajero en el tiempo, una de las épocas que más me gustaría visitar sería la de nuestros antiguos, de nuestras antiguas civilizaciones. Me hubiera gustado, no solo como las películas, sino que con mis propios ojos, esconderme en la selva o en lugares y poder ver cómo eran realmente, qué es lo que hacían, cómo eran sus enigmas, porque eso realmente a mí me interesaría muchísimo ver con mis propios ojos, si se pudiera. Por eso es que nosotros, o yo hablo por mí, por eso es que yo amo mi país, México, porque tiene una historia maravillosa. Entonces, adentrémonos más a la historia de nuestro país, a la historia de nuestros antepasados, para que podamos saber en qué presente estamos y en qué futuro vamos a ir. Yo solo puedo decir que nuestros antiguos hermanos, mexicas, toltecas, lo que tú quieras decir, luchaban por su tierra. Nosotros como mexicanos no dejemos que nadie nos robe lo que es nuestro. No dejemos que ningún presidente, no dejemos que ningún mandatario se enriquezca a través de nosotros. Somos un pueblo guerrero, que es histórico, que ha sabido defender lo suyo por años. No dejemos que nadie ni nada nos robe lo que es nuestro. Cuidemos nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestros bienes, nuestro erario público. Nuestro erario público. Cuidemos todo lo que es nuestro, porque hay gente que puede venir a ser un Hernán Cortés y puede venir como un conquistador bueno y terminar exprimiéndonos hasta el último centavo. Si sucedió antes en Tenochtitlán con Hernán Cortés, créeme que nos puede pasar en la Ciudad de México en pleno 2025. Somos un pueblo de guerreros y vamos a defender lo nuestro. Y recuerda que el que no conoce su historia está destinada a repetirla. Así que por favor, sigamos adentrándonos más a estos temas. Así que yo estaré escuchando lo que tú me pidas, qué quieres que se hable, y con mucho gusto lo vamos a hacer aquí en Relatos Retorcidos. Pero no creas que no voy a dejar de hablar de nuestra historia de México. Vienen más temas, poco a poquito vamos a hablar más de la historia de nuestro país. Va a ser como que alternado, hablaremos de otros datos, de otras historias,
Pero la historia de nuestro país va a estar presente, desde la época como ahora, de nuestras civilizaciones madres hasta nuestras colonizaciones, quizás hasta nuestra revolución, nuestra independencia y a nuestro paso de un México moderno desde los 50 hasta los 2000 y de los 2000 hasta el presente. Vamos a poder hablar de muchas cosas, ten por en cuenta, pero también quiero que me digas en comentarios qué otros episodios crees que podamos hablar aquí. Gracias por los que se quedaron, compartan. Es importante que no solo el 15 de septiembre nos sentamos que somos mexicanos. Todo el año somos mexicanos y todo el año debemos aprender este tipo de cosas. Qué hermosas son nuestras culturas madres. Que nunca desaparezcan y que sigamos hablando de ellas, que sigamos visitando pirámides y lugares arqueológicos y que sigamos asistiendo a los museos, porque la historia que está ahí es historia pura. Imagínate ver un simple hueso del año 1400, 1500, es una historia maravillosa. Así que por favor, sigamos siendo un pueblo sabio, un pueblo estudiado, para que no nos pase como en la colonización y la conquista. Así que amigos míos, gracias por estar en este episodio. Estoy muy contento de estar con ustedes y espero que ustedes estén contentos al escuchar estas historias y estos relatos retorcidos. Sin más que decir, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Nos vemos en otro episodio si Dios y ustedes lo permiten. Hasta entonces, amigos míos, por favor mantengan los ojos abiertos para todo y no dejes que el silencio te engañe, ¿ok? Por último, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Yo soy tu amigo Daniel Monkey García y nos vemos en un próximo episodio. Una vez más, si Dios y tú lo permites. Hasta entonces.